Televisiete presenta el solemne cortejo procesional del Santo Cristo Yacente del Templo El Calvario. Estimados amigos televidentes, buenas noches. Nuevamente a través de la televisión guatemalteca y Televisiete tendremos la oportunidad de llevar hasta sus hogares el paso de la procesión del Santo Entierro del Templo del Calvario. Y está a mis espaldas un hermoso paisaje urbano, la fachada de nuestra Santa Iglesia Catedral Primada con su palacio arzobispal que genera un hermoso contraste con el velo negro, el crespón de la noche que se ha tendido sobre la nueva Guatemala de la Asunción, en donde fulgura la luminaria, esa luna plena de Nisan que le ha dado un marco solemne al paso de las procesiones. Y nos acompaña, como en las ocasiones anteriores, el padre Manuel Abac en esta importantísima transmisión desde la Plaza Mayor de la Constitución de la ciudad de Guatemala. Buenas noches, padre, y bienvenido a esta transmisión. Gracias, licenciado Sandoval. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Una maravilla poder volver a estar con ustedes en una transmisión más. Y de verdad que la tecnología, la televisión nos permite unirnos y vivir como una familia, como una nación, como una sociedad, a un mismo latir, lo que son las impresiones, las experiencias y lo que es la vida en este Viernes Santo, ya por la noche, donde esperamos que usted se quede con nosotros en cada uno de los detalles que queremos compartirles en todo lo que es aquella catequesis. Recuerde que este Viernes Santo tiene tantos elementos que van construyendo nuestra fe y construyendo nuestra persona como verdaderos cristianos, discípulos, seguidores de Jesucristo. La severidad del cortejo del Santo Entierro del Templo del Calvario, que en el barrio popular del Viejo Perú, en aquella calle, en el final de la calle de Los Pasos y 18 calle, en donde había una fuente desde donde se abastecía el agua para los vecinos de ese barrio, que era ya una de las periferias de la ciudad en sus tiempos pasados, antes de esta modernidad que la ha hecho crecer. Nos recuerda esta tarde de Viernes Santo una de las más antiguas tradiciones en torno al Santo Entierro y particularmente de una imagen del Señor sepultado de mediados del siglo XVII que llega con la traslación de la ciudad de Santiago y que se instala fusionándose ese Templo del Calvario con la parroquia rectoral de Nuestra Señora de los Remedios en cumplimiento de la norma, del mandamiento, de la ley de traslación que va a promulgar el rey don Carlos III a finales del siglo XVIII, cuando esta nueva ciudad ve la vida en este Valle de la Virgen. Y desde ese tiempo se ha escrito la historia de este cortejo procesional que usted tendrá la oportunidad de observar a través de las pantallas de la televisión guatemalteca. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, Padre, para trasladar de una forma apropiada lo que en breves instantes se vivirá en estas calles de la nueva Guatemala de la Asunción. Y nos acompaña también Luis Pellecer, que nos ayudará para que usted reciba ese mensaje tan importante de las andas del Señor sepultado con sus atinados y puntuales comentarios. Buenas noches, Luis, y bienvenido a esta transmisión. Muy buenas noches, Juan, buenas noches, Padre Abac. Buenas noches a ustedes, audiencia de Televisiete. En esta Semana Santa seguimos con estas transmisiones especiales y nosotros nos unimos aquí en la ciudad capital después de la belleza que hemos visto desde Antigua Guatemala con la procesión de la Escuela de Cristo y de los cortejos que también hemos transmitido aquí en la ciudad capital a través de la televisión guatemalteca. Vamos a presenciar en breve un imponente cortejo que aquí ha sido muy esperado por todos los congregados, por todos los católicos que acuden a la Plaza de la Constitución y que complementa el paso de los anteriores, porque el del Calvario se constituye en un cortejo procesional de mucha trayectoria, de mucho auge y sobre todo por su vistosidad. Es un cortejo probablemente de los más largos en cuanto a sus acompañantes e indumentaria se refiere, porque nos presenta pasos, nos presenta nazarenos, nos presenta penitentes, nos presenta
un complemento interesante que pues con la centuria romana, los nazarenos y los palestinos vestidos a la usanza antigua complementan el paso y anteceden al yacente del Calvario. Y vean ustedes aquí todo lo que se percibe y se vive en la Plaza de la Constitución, con el portal del comercio de fondo, las ventas que ambulantemente ofrecen a todos aquellos que han ocupado un lugar en los graderillos, en las aceras, en las calles, diferentes productos, desde comida, que es lo más común, hasta juguetes y diferentes artículos para los niños, para las familias enteras que vienen a estar la tarde y la noche del Viernes Santo a este enclave. El Palacio Nacional de la Cultura, que también enmarca las procesiones y que es un referente para los cortejos. Es toda una tradición que los cortejos pasen frente a esta Plaza de la Constitución, como lo ha sido. Algunos abarcan los 3 puntos: Palacio Nacional de la Cultura, Catedral Metropolitana y el Portal del Comercio, y otros solo 2. Estas son imágenes de lo que captábamos esta tarde con nuestras cámaras. Bellísima la imagen de el Señor sepultado del Templo de Santo Domingo, el Cristo del Amor, cumpliendo 40 años de consagración. Soy de Cristo era el mensaje central que nos presentaban estas andas procesionales. Esta imagen vestía esta túnica color rojo cardenal con elementos eucarísticos bordados en hilos de oro, y en esta urna que también cumple 50 años de ser procesionada, urna que le ha caracterizado durante todos estos años. Estas son las imágenes del Señor sepultado de la recolección, invitándonos a mantenernos fuertes en la fe, una fe que ha sido exaltada por la Iglesia y que es motivo central de las procesiones y de los mensajes alegóricos. La imagen del Cristo de la penitencia, mostrándonos el dolor de la muerte y lo cruento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto en la cruz, que fue descendido por San José de Arimatea y por las piadosas mujeres que lo acompañaron. Y esto precisamente realza la belleza escultórica que era portada por esta impresionante carroza, pero nos muestra a un Cristo que muere por nosotros, a un Cristo desfigurado, pero que ha entregado todo lo que tenía y que cumple así la obra redentora. Impresionantes imágenes de estas andas que también hoy se reestrenan, andas procesionales del Cristo de la Penitencia, que eran las segundas en pasar frente a nuestra unidad móvil ubicada en la Plaza de la Constitución, seguidas del Señor sepultado de la iglesia de San Francisco, que nos dejaron un mensaje plenamente eucarístico: el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eternamente, decía nuestro Señor Jesucristo. Y así nos presentaba el pan y el vino, recordándonos las palabras que se dicen en la consagración de los elementos pan y vino en cada misa. Tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y ahí teníamos el cuerpo y la sangre también que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta bellísima imagen del Cristo yacente de la iglesia de San Francisco, la tercera de las procesiones que hacía su paso procesional por el Palacio Nacional de la Cultura y que recién acabamos de presentar. Y también entre la vid, entre el trigo, emerge la cruz de la salvación con el paño que ha servido para descender a nuestro Señor Jesucristo, en una explicación alegórica ligada al sacrificio del pan y el vino, al sacrificio de la Eucaristía, íntimamente relacionado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta imagen bellísima que es por segundo año que
hace su paso procesional en el centro histórico, pero que tiene una tradición de muchos siglos atrás. También ha sido parte de nuestras transmisiones de la televisión guatemalteca. Y ahora que estamos prácticamente llegando a las 10 de la noche, marca el reloj de Catedral las 10:05. Nosotros nos mantenemos ya a la expectativa de la anunciada procesión del cortejo del Calvario, que en breve estará frente a nosotros y tendremos la posibilidad de trasladarlo en imágenes, sobre todo para complementar estas transmisiones, que también tendrán un resumen de procesiones el sábado de Pascua, el próximo sábado 6 de abril a la 1 de la tarde por Televisiete. Le invitamos a no perderse nuestro resumen, que agrupará precisamente todas estas procesiones y toda la tradición de Semana Santa, que empezábamos con el programa Primero Dios en el primer domingo de Cuaresma, que hemos continuado con estas transmisiones y que concluirán precisamente con ese resumen por Televisiete el próximo sábado 6 de abril a la 1 de la tarde. No se lo vaya a perder. Regreso con ustedes para seguir en este Viernes Santo, en esta transmisión especial, profesor Juan Sandoval y padre Manuel Abac. Es importante, Luis y padre Manuel, al haber observado brevemente en un resumen muy sustancial las procesiones que hemos transmitido esta tarde y noche de Viernes Santo, recordar que a través de esas transmisiones los televidentes han podido observar este inmenso y majestuoso escenario en donde se han producido esas tomas que quedarán impregnadas en nuestra retina y que llevaremos en nuestro corazón por siempre al recordar el paso de estas procesiones este año 2013. Esta Plaza Mayor de la Constitución va a recibir el impulso de una nueva arquitectura a partir de los aportes que el presidente de Guatemala, don Jorge Ubico Castañeda, va a realizar con la ayuda de los ingenieros y arquitectos que diseñan esta mole, que va a ser la sede de gobierno desde el 10 de noviembre de 1943. El ingeniero Rafael Pérez de León va a ser el que va a perfilar una serie de edificios por medio de los cuales el presidente Jorge Ubico va a responder a la responsabilidad que el Estado le confiere de reconstruir la ciudad después de los terremotos de 1917. Y en este espacio precisamente en donde se yergue el actual Palacio Nacional, llamado en la actualidad de la Cultura, estaba una portada que se conocía como Arco o Portal del Señor, en donde había una imagen de un Cristo paciente que fue consagrada y que recibía una gran veneración en las cuaresmas de años pasados. Y en esa integración armónica de la arquitectura de esta Plaza Mayor, el portal de comercio, que en este caso hoy nos muestra una reconstrucción y que tiene una característica neoclásica, inaugurado en 1924, va a darle una armonía a esta plaza como lugar principal, en donde va a tener un lugar privilegiado la arquitectura formal de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana, que desde el siglo XIX es el edificio más importante de la iglesia, y desde este lugar hemos visto estas procesiones que han pasado de una forma pausada, pero muy concreta, muy firme, y que ha servido su paso para que a través de la televisión guatemalteca usted perciba lo que es el guatemalteco, lo que proyecta y lo que produce, lo que lo hace ser, lo que ha sido y lo que será en el futuro, padre. Efectivamente, la iconografía dentro de la iglesia es algo que responde a una necesidad en la antigüedad. El objetivo de todas las imágenes era precisamente la evangelización. Recordemos que en la antigüedad era muy poca la gente que tenía la capacidad de la lectura, de la escritura. La mayoría de la población era analfabeta. ¿Cómo trasladarle el mensaje entonces si no podíamos leerles la Sagrada Escritura, llevarles las escrituras a ellos? Y fue entonces a través de la iconografía que se fue creando esas catequesis. Por eso vemos los vitrales en Europa, que también tienen un camino, cada vitral pretendiendo que haya un camino pedagógico para que la gente comprenda y quede en su imagen, quede a través de esas imágenes una imagen en su mente, una imagen en su corazón de aquello que no pueden leer.
pero que a través de la iconografía pueden verdaderamente captar el sentido del mensaje de Dios. A partir de ello, ha sido todo un esfuerzo evangelizador que cada una de las imágenes poseen, y hoy por hoy, cuando hemos ido dejando atrás ese periodo de analfabetismo, donde ya la gente se acerca a la escritura, donde puede leer de primera mano todo ese mensaje de Dios, ahora entiende el porqué y el para qué de todas estas imágenes, que en su momento fue fundamental para trasladar una catequesis, para llegar a entender a cada uno de los feligreses fieles cristianos católicos eso que era la evangelización, eso que se les explicaba, que pudiera ser de una manera más clara, más elocuente a la vista del mensaje de Jesucristo. La norma tridentina, reinterpretada en América a través de las sagradas sesiones de los concilios mexicanos, va a determinar la elaboración de estas imágenes que eran reinterpretadas por los artistas locales, tomadas de aquellos grabados que en talla dulce eran impresionados en grandes resmas, una serie de estampas religiosas que tenían como base, bien nos lo indicaba el padre Abac en la anterior transmisión, las fuentes hagiográficas, la vida de los santos, escrita en grandes tratados como la leyenda dorada medieval, y que sirvieron como inspiración de estos grabados que aquí en América fueron reproducidos y utilizados como modelos para la elaboración de las imágenes de bulto redondo, que tenían además un carácter de dramatización y teatralidad al tener movimiento, al tener una expresión adicional que contribuyó a esa primitiva evangelización, rompiendo barreras idiomáticas, trasladando una verdad intrínseca en esas imágenes que le trasladaban a quien la percibía a través del sentido de la vista ese mensaje que la muerte cruenta de nuestro Señor, relatada en distintas etapas de su pasión, con imágenes de Cristo paciente, Cristo atado a la columna, Cristo condenado, Jesucristo llevando la cruz a cuestas hasta morir en la cruz y llevado al santo entierro, como sucederá en breves instantes cuando pase la procesión del santo entierro del Templo del Calvario por esta sexta calle frente al Palacio Nacional para hacer su paso triunfal frente a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana. Y es que evidentemente en Jesucristo se llega a hacer forma de una manera humana la realidad de Dios. La encarnación representa para todo el género humano la oportunidad de tener una figura acerca de Dios. Eso lo decía un teólogo danés. Lo que Dios ha perdido con la encarnación es el anonimato, decía. Ya Dios no es un anónimo, hay una figura. Y es el famoso diálogo con San Felipe, uno de sus apóstoles en el Evangelio de San Juan, donde le dice el Señor: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, empieza en él precisamente esa oportunidad de hacer una figura, de tener ese elemento que nos sirva como punto de referencia. Cuando nosotros los seres humanos necesitamos siempre de ese punto de referencia, nos trasladamos al Génesis y nos damos cuenta que cuando vemos la creación dice: fuimos hechos a imagen de Dios. Nosotros mismos somos ya imágenes. Por lo tanto, en el camino de la vida de la fe, las imágenes van surgiendo, van apareciendo, tienen una función verdaderamente catequética, pero hay un núcleo central que es un Dios que se revela, un Dios que se muestra, y la revelación llegó a su plenitud en Jesucristo. Por eso no podemos perder jamás la centralidad de la persona de Jesús, que es quien inspira toda esta imaginería, que es el centro de toda la liturgia y el sentido de una vida que es cristiana, precisamente porque seguimos a Cristo, aquel que ha sido enviado, que se ha encarnado y que por lo tanto a todos nosotros nos ha ganado la vida eterna, y Él es el camino a seguir para que nuestras vidas alcancen su plenitud. Y estas imágenes que representan a nuestro Señor Jesucristo han dialogado con las distintas sociedades, o entre las distintas sociedades que las han producido y las sociedades contemporáneas. A través de ellas encontramos los anhelos, las ilusiones y todo aquello que querían manifestar quienes lograron que estas imágenes por encargo fueran colocadas para el culto y veneración en los templos durante la dominación hispánica. Y es asombroso cómo pasados siglos, Padre, siguen teniendo plena vigencia y siendo los principales ejes que cohesionan a la sociedad actual. Efectivamente, y le invitamos a que siga con nosotros porque vemos ahora a un breve corte comercial. Ya volvemos.
Caminemos juntos a la renovación de la fe. Regresamos. Caminemos juntos a la renovación de la fe. Continuamos. Estamos de nuevo en contacto con ustedes, estimados amigos televidentes, desde la Plaza Mayor de la Constitución, en la Nueva Guatemala de la Asunción, llevando hasta sus hogares las primeras incidencias del paso del cortejo procesional del Santo Entierro de la consagrada imagen del Señor sepultado del Templo del Calvario. Una imagen que ha sido el punto de referencia, el principal detonante para grandes investigaciones científicos sociales que se han dedicado a tratar de encontrar el origen de esta imagen, y afortunadamente, teniendo esta temática plena vigencia, profesores de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos se han encargado de construir un discurso histórico que a las generaciones actuales nos permite comprender el origen, pero sobre todo la profunda devoción que tiene esta imagen y la presencia entre este pueblo que le venera a interciclo todos los viernes del año, y particularmente en su procesión mayor del Viernes Santo en Guatemala. El mérito le corresponde al arquitecto y licenciado Mario Ubico Calderón, quien logró en el resultado de una investigación histórica y haciendo deducible el arte, encontrar en un documento la referencia del autor de esta imagen, y haciendo un análisis comparativo llega a la gran conclusión de la autoría de esta imagen documentada a manos del artista guatemalteco Pedro de la Rosa. Claro, hay mucha confusión. Pedro de la Rosa es el nombre de un escultor desconocido. Las grandes obras relacionadas con la historia del arte guatemalteco nos han dado una nómina muy concreta de artistas imagineros, pero este nombre era desconocido, y la intuición lleva a nuestros profesionales investigadores a encontrar que Pedro de la Rosa es el nombre real de un sinónimo, que es Pedro de Mendoza, y estos artistas van a tener, a través de ese anonimato, probablemente por ser parte de alguna orden religiosa o algún otro aspecto que pueda tener que ver con la dedicación del trabajo que realizaban, por ser un medio para que a través de la oración los que veneraban esta imagen entraran en contacto con el representado, no tuvieran ese distractor de observar una obra de arte, sino un medio eficaz para sus oraciones. Así se ha escrito la historia de esta imagen del Señor sepultado del Templo del Calvario, y que hoy, con ese mensaje alegórico, llegará hasta nuestros corazones, hasta ese lugar en donde usted se encuentra, y que podrá vivir a través de la televisión guatemalteca y de las incidencias que podemos trasladar con nuestras descripciones, esperando, Padre, que éstas sean efectivas y que podamos encontrar las palabras concretas para decir todo lo que aquí se siente, porque la gente ha estado aquí desde el mediodía esperando que esta procesión que culmina el paso de los Santos Entierros por la Plaza Central haga su presencia, como lo hará en breves instantes, para dar por concluido un Viernes Santo más en Guatemala. Efectivamente, ya la palabra Calvario nos evoca muchas realidades de la vida de Cristo, o más bien del final de la vida de Cristo. El Calvario, llamado también el Gólgota, el lugar de la calavera. El Calvario entonces siempre es hacer referencia al momento final de aquel que llevó la cruz. Hoy Viernes Santo hemos vivido esa experiencia del Vía Crucis. Cuánta gente durante la Cuaresma ha vivido en los viernes precisamente de este tiempo litúrgico sus Vía Crucis. Pero todo es a partir de este día, de este Viernes Santo, donde efectivamente el Señor lleva su cruz hacia el Calvario. Hemos recorrido las estaciones del Vía Crucis, donde vamos viendo ese caminar, ese ir precisamente sabiendo llevar la cruz, con encuentros con mujeres, con su mamá, con caídas, con el relato, por ejemplo, de la Verónica, que es un relato que no aparece en la Sagrada Escritura,
pero es un relato que creemos que la tradición ha sabido recoger y rescatar, aunque no apareciera en los textos de la Sagrada Escritura, así que es todo un camino. Por eso Calvario nos dice mucho, un caminar, una muerte, lo que significa esa muerte, lo particular de la muerte del Señor, porque ahí en el Calvario habían otros dos a su lado, que dice, iban llegando ya las fiestas de Pascua, no podían permanecer en las cruces, hubo que quebrarles las rodillas para que se terminaran de desangrar, pero aquel que ya parecía muerto, que ya no había necesidad de quebrarle las rodillas, una lanza del famoso Longinos atraviesa ese costado, sale sangre y agua. Tanto que decir, recuerde que también hoy han sido las 7 palabras, otro de los elementos que nos ayuda a ahondar en la espiritualidad y la profundidad de ese momento, que viéndolo desde el punto de vista bíblico, cada una de esas 7 palabras tiene base en la Sagrada Escritura, son salmos la mayoría de estas frases, por lo tanto Jesús estaba orando en el Calvario. Por eso en torno a este nombre del Calvario se mueve todo un caminar de Cristo, toda una serie de elementos que son siempre por demás interesantes para nuestra vida, de lo que significa Jesús que murió por nosotros. Además, Calvario es el nombre de una edificación modesta que tiene presencia en todas las ciudades de cualquier departamento, de cualquier municipio, y es desde este lugar en donde se han producido las grandes procesiones del Santo Entierro en aquellas aldeas, en aquellos caseríos, en las cabeceras departamentales que cumplen a cabalidad esta tradición y que verán rápidamente convertida esa tristeza en la alegría que emanará de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta ciudad, en esta nueva Guatemala de la Asunción, el Calvario como templo tiene una historia también muy particular, pero la que más nos interesa es que hoy es un relicario que resguarda esta hermosísima imagen del Señor sepultado, que sale precedido por las estaciones del Vía Crucis en unos cuadros plásticos que le dan un mayor valor patrimonial a la Semana Santa guatemalteca, traídos desde la península ibérica, realizados en casas de arte y traídos con grandes esfuerzos por los miembros de esta hermandad, la presencia de las 7 palabras, los escuadrones de la centuria romana, los penitentes y tal vez lo que más causa expectación después de observar a la misma imagen del Señor, que son las andas más grandes que se procesionan en esta Semana Santa guatemalteca y que son obra de ebanistería de grandes maestros carpinteros que han realizado en estos muebles procesionales uno de los elementos que más identifican la procesión del Santo Entierro del Calvario cada tarde de Viernes Santo. También quiero recordar que en un Viernes Santo la liturgia manda leer toda la pasión del Señor. Es un relato extenso donde se invita a los fieles asistentes a permanecer de pie. Se invita también que si hay alguna deficiencia física, alguien que se sienta mal pueda sentarse, pero la recomendación es a que de pie escuchemos toda la pasión. Es hermoso porque la liturgia permite en este momento que además de quien preside el sacerdote, puedan haber otros 2 laicos colaborando en la lectura de la pasión. Esto se hace también el Domingo de Ramos, que conocido así, Domingo Ramos de la Pasión del Señor, que también tiene ese elemento de ramos y de pasión, y ahí también hay un contraste en el pueblo que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y que entra a Jerusalén, lo quieren proclamar rey, y ese mismo pueblo gritará, crucifícalo. Ese es el gran contraste del Domingo de Ramos. Pero hoy Viernes Santo, esa pasión reviste el enfocar hacia la cruz, y la cruz en este día es venerada por los feligreses a través de una oración, una caricia, un beso. También es parte de la liturgia de este día de Viernes Santo, y muchos se acercan a expresar de una manera espiritual, es decir, este símbolo, la teología del símbolo, como se llama en liturgia, que me hace trascender hacia aquel que murió en la cruz, porque obviamente habrán miles de cruces en todo el mundo que serán adoradas en este Viernes Santo, pero es a quien me hace trascendencia. Por eso es un día rico en la liturgia. El mismo momento de inicio de la celebración de la cruz es distinto, no hay munición inicial, no hay canto. Quien preside la celebración entra y en total silencio se postra al suelo. Hoy que me tocó celebrar estos oficios, siempre lo percibo, yo estoy boca abajo, tendido en el suelo,
pero uno ve, siente, no puede ver, pero siente, percibe esas miradas y ese momento tenso para la asamblea de qué le pasó, qué sucede, ¿no? La gente, como solo una vez al año pasa esto, no recuerda que así se inicia esta celebración y es precisamente para subrayar que Jesús muere un Viernes Santo. Es una jornada agotadora para todos los sacerdotes, no solo de Guatemala, de todo el mundo, que fieles a su congregación, a sus comunidades parroquiales, cumplen con todos los preceptos litúrgicos que este Viernes Santo enriquecen un culto en el que la Iglesia expresa sus más hondos valores, sus más hondas oraciones, una actividad cultural a la que todos somos convocados y que en la riqueza de esa expresión de Viernes Santo a intramuros va a complementar las grandes procesiones del Señor sepultado y toda esa expresión popular que tiene fuera de los templos, esta rememoración del Santo Entierro de Cristo que hace 2000 años con el acompañamiento de los dolientes, la Santísima Virgen María, y quienes se quedaron cerca de él vivieron lo que pronto, en algunos instantes, viviremos una vez más en un nuevo Viernes Santo en Guatemala, que a pesar de que se repite cada año, nunca es lo mismo, siempre es una nueva emoción, siempre es un nuevo renacer en la fe, siempre es un nuevo camino por recorrer. En el ámbito cultural veremos tal vez manifestaciones que trastocan nuestras estructuras culturales, que van más allá del aspecto religioso, pero que al complementarse tienen una utilidad, una función específica que nos ayuda a ser mejores cada vez. Efectivamente, esa es la invitación también que hacemos a través de la televisión, a que mejoremos, a que haya cambio en nuestra vida, que se concretice en verdaderas acciones para que nuestra vida y nuestra sociedad mejoren. Pero queremos trasladar también nuestros micrófonos con Luis Pellecer, que es parte de nuestro equipo en esta noche, aquí al pie del Palacio de la Cultura. Así que vamos con Luis. Muchas gracias, Padre Juan. Vemos ya el inicio de la procesión del Calvario, con sus estandartes, con estos símbolos y escudos romanos, porque son portados por la centuria romana de la Iglesia del Calvario. Esta que acompaña el cortejo desde hace muchos años, y aquí hay que evocar algunos nombres y algunas figuras que en la historia de la Iglesia del Calvario y de este cortejo le dieron mucho brío a la misma. Tal el caso de Guillermo Lira, que siendo parte entusiasta de un crecimiento de esta procesión, dejó muy grabado su nombre y muy bien sentadas las bases de cómo conocemos hoy el cortejo. Y es así como se piensa en los pasos que vamos a ver ya en un momento, cómo se piensa en este escuadrón de romanos, cómo se le da un cuerpo fuerte a la procesión. Así pues que personajes como él, como los hubo en otras hermandades y en otras procesiones, se suman. Pero hoy no podemos dejar de mencionarlo, al contrario lo recordamos a Guillermo Lira y seguramente a otros tantos de su generación que ayudaron a fortalecer esta procesión que en los años más recientes, después de la consagración, se vuelve también en una anda monumental de 140 brazos, lo cual llama poderosamente la atención. Pero recordamos pues a estos hombres que dirigieron por algún tiempo la hermandad y que hoy también lo siguen haciendo acertadamente. Tal el caso, decía profesor Sandoval, de Guillermo Lira. Guillermo Lira realiza un trabajo extraordinario como secretario de Relaciones Públicas, pero todo esto bajo la dirección de Monseñor Mateo Perrone, José Girón Perrone, sobrino de Monseñor Mateo Perrone, quien por la mitad de los años 50, finalizada la primera mitad del siglo XX, invita un grupo de antigüeños que, residentes en la ciudad capital por cuestiones laborales, van a darle un nuevo impulso a la procesión del Santo Entierro del Calvario, entre los que se puede mencionar al profesor Marcelo Gaitán y otros personajes de alto calibre que van a proponer una transformación a esta procesión, incorporando
los escuadrones de palestinos, creando la centuria romana, importando los pasos que veremos pasar frente a esta unidad en breves instantes, pero también generando un puente por medio del cual se trasladan inmortales marchas que únicamente eran conocidas o que eran conservadas en los archivos musicales de las hermandades de la antigua Guatemala, generando a través de la interpretación de estas marchas que para nosotros parecían estrenos, un resabio de lo que era la Semana Santa antigüeña. Y es así como inmortales obras como Penitencia, marcha de don Alberto Velázquez Collado, la misma creación de la Marcha Cruzados de Cristo, que es una de las pocas composiciones musicales que llevan el nombre de la entidad que organiza el culto, la devoción a la imagen a la que está dedicada, un notable vecino nativo de uno de los municipios de Guatemala, en Villacanales. Me refiero a Manuel Antonio Ramírez Crocker, que además nos legó un importante acervo patrimonial en cuanto al pentagrama fúnebre guatemalteco, y que en la Marcha Cruzados de Cristo ve su gran referente. Y es así, Luis, como se van escribiendo los nombres en una nómina muy extensa en torno a esta imagen del Señor sepultado del Calvario. Sí, pero lo de Monseñor Perrone es muy importante, y realmente importante también el apunte para que lo conozcan quienes actualmente hoy mencionan y ven este cortejo, pero pues tiene una historia muy importante, así como mencionábamos a Fray Miguel Murcia con la recolección. Monseñor Perrone fue base para lo que hoy conocemos de esta procesión moderna, digamos, en estos tiempos modernos del Calvario, y los personajes que en su momento pues tal vez hicieron cosas diferentes, porque estos mismos romanos que hemos visto que ya empiezan a desfilar frente a Catedral Metropolitana son parte de esa de ese crecimiento y por supuesto del cine y del el arte dramático, porque películas como la de Ben-Hur, por ejemplo, marcan la facilidad para incorporar a nuestros cortejos a los romanos famosos o las usanzas de otro tipo de trajes. Personajes anónimos que forjaron tradiciones en torno a esta imagen del Señor sepultado. El modesto profesor de sexto grado en el colegio parroquial Monseñor Mateo Perrone, el profesor Molina, recordado con cariño por todos los estudiantes de este colegio, que seleccionaba a los estudiantes que recibían el obsequio de la hermandad de un turno especial para que los estudiantes del colegio llevaran en hombros por primera vez las andas del Señor sepultado, y que desde esa vez, estoy seguro, ninguno dejó de cargar al Señor, siendo hoy tal vez los hijos de ellos los que forman valla en esta hermosísima procesión del Santo Entierro. Otros personajes que coadyuvaron a la consolidación de este cortejo procesional, ya cuando la junta directiva que va a reimpulsar esta procesión en los años 50 deja sus cargos al ser trasladado Monseñor José Girón Perrone del Templo del Calvario al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, entre los que figura el licenciado Santeliz, gran promotor de la consagración de esta queridísima imagen para todos los guatemaltecos, y que seguramente pues forma parte de los devotos que van haciendo valla en estas filas que acompañan al Señor sepultado del Calvario.
la fanfarria romana que anuncia que el cortejo inicia detrás de la cruz alta de los ciriales, los romanos que con esta fanfarria se imponen, y también el estandarte de los cruzados de Cristo del Templo del Calvario, seguido de la sentencia de Poncio Pilato como emperador de Roma, que deja plasmada esa sentencia de muerte a nuestro Señor Jesucristo y le condena a morir en la cruz, como también morían dos asesinos, dos delincuentes que fueron también condenados al suplicio de la cruz. Y esta centuria romana porta los escudos del Senado romano y le da una vistosidad particular a este cortejo, que tiene pues variantes en cuanto a sus escuadrones, y el primero que vemos pasar y que acompaña este cortejo es el de romanos, como bien se apuntaba. Ellos son parte de la hermandad, una hermandad que también tiene que organizarse a lo largo del año, pero que en este momento de Viernes Santo tienen su principal cortejo. Sin embargo, también organizan otros cortejos que se realizan en la Cuaresma y en la Semana Santa, el del Nazareno de la Justicia, que sale el segundo domingo de Cuaresma, y también tendrán a su cargo la procesión de resurrección el próximo domingo, porque el Templo del Calvario tiene una actividad cultural interesante, tiene una ubicación geográfica que, a pesar de que no tiene un vecindario real en sus alrededores, sí tiene un flujo muy fuerte, y de ahí esa devoción que se fue haciendo sólida al Señor sepultado, y que por supuesto no es nueva tampoco, como tampoco es nueva esta procesión, sino que nada más pues representa lo que en su momento se vivió en Antigua Guatemala, cuando ya funcionaba la capital del reino, y que aquí en la Nueva Guatemala pues también fue teniendo sus episodios, aunque en diferentes sedes, porque entiendo que no se traslada exactamente a donde hoy conocemos el Calvario, sino que más aproximado al Parque Concordia, profesor Sandoval. La asignación de espacios para la construcción de las moles que iban a albergar las órdenes religiosas implicó para los padres franciscanos una desaveniencia con los arquitectos mayores que realizaban la traza de la ciudad a partir de este punto en donde nosotros nos encontramos, la Plaza Mayor, como se le llamaba en ese entonces, y esa desaveniencia implica que ese espacio originalmente asignado a los padres de la Orden de San Francisco fuera abandonado, asignándoles el solar, la manzana completa de la Sexta Avenida entre 13 y 14 calles actuales de la Zona 1. Sin embargo, ese lugar sirvió para levantar un rancho pajizo que albergó inicialmente los bienes trasladados de la parroquia del Calvario, que se va a fusionar con las otras iglesias sufragáneas de la parroquia rectoral de Nuestra Señora de los Remedios, funcionando muy cercana a la sede de la Casa y Convento de los Padres de San Francisco. Como dije anteriormente, tanto la calle de los Pasos, desde la 13 calle a la 18, como este espacio que había sido asignado originalmente para los Padres de San Francisco, fue considerada una extensión del convento, entre el convento de San Francisco y el Calvario. Y ese espacio sirvió para enterrar los restos de los antepasados de quienes se trasladaban desde el antiguo asentamiento de la ciudad al nuevo asentamiento. La ciudad se traslada entonces con sus instituciones, con sus escudos de armas, con todas sus preeminencias y prerrogativas, pero trasladan también parte de su pasado al crear en ese espacio el primer camposanto en donde aún deben de reposar los restos de nuestros antepasados. Eso es el Calvario, y tiene una intensa relación durante la persecución liberal a finales del siglo XIX, cuando se expropia la capilla de la Tercera Orden y parte de sus bienes, incluyendo el Nazareno de la Justicia, pasa a ser propiedad
de la iglesia del Calvario, hecho que se recuerda en cada procesión en Cuaresma cuando esta procesión de Jesús Nazareno ingresa al templo de San Francisco. Y debemos finalmente de observar una totalidad en cuanto a la enseñanza de la catequesis y la enseñanza didáctica del Evangelio, porque al unir las numerosas procesiones que se realizan en el Calvario, encontramos la piadosa devoción del Vía Crucis con Jesús Nazareno, el Calvario que preside la parroquia, la procesión del Santo Entierro y finalmente la procesión de Resurrección. Es toda una enseñanza que en los tiempos litúrgicos se enseña a los vecinos de esta nueva Guatemala. ¿Qué de cierto hay que esta imagen constituía un paso último allá en Antigua Guatemala y cuál era su ubicación exacta? Los guatemaltecos, que somos generadores de una serie de riquezas y todo lo transformamos para enriquecerlo, teníamos en esa calle de los Pasos, en el Valle del Panchoy, cuando la ciudad de Santiago estuvo, en donde hoy funciona la Antigua Guatemala, se contaba no con 14 pasos de acuerdo a la Convención Universal de este concepto de análisis y de rememoración de la Vía Sacra a cargo de los padres franciscanos. Habían 16 estaciones y la estación número 15 era la del Santo Entierro de Nuestro Señor y la 16 la de la Soledad o del Pésame de Nuestra Señora, completando esa función didáctica del Evangelio cuando al meditar los pasos del Vía Crucis se meditaba también sobre el enterramiento de Cristo, presidiendo esa capilla número 15, la imagen del Señor sepultado, para pasar después de la procesión del Santo Entierro a darle el pésame a la Santísima Virgen en la capilla número 16. De esa manera encontramos referida y relacionada íntimamente con la iglesia del Calvario, tanto en el Valle del Panchoy como en la Nueva Guatemala, esta imagen del Señor sepultado que, como decíamos, ha sido ya descubierto su origen, construido todo un discurso historiográfico en torno a esta consagrada imagen, mérito que le corresponde al licenciado Mario Ubico Calderón, quien en una publicación extraordinaria reveló con documentos la autoría y la mención de la hechura de esta imagen por parte de su autor, Pedro de la Rosa. Pues interesantes datos históricos, porque en todo caso pues es una imagen muy antigua que también se crucifica, pero no necesaria, porque esa era la función de estas imágenes, que algunas sí fueron crucificados, convertidos en sepultados, pero ¿es este el caso del yacente del Calvario? La imagen fue transformada en el siglo XX para darle la apariencia que hoy tiene y fue modificada también para poder ser crucificada, actividad que recientemente fue suspendida por la hermandad gracias a la intervención de los miembros conservadores del Cerebien, el Centro de Restauración de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes recomendaron que esta actividad ya no se realizara para conservar la imagen. Pero esta imagen fue concebida como un Señor sepultado desde su origen, y así como hoy la veremos pasar llevada en hombros de sus devotos, pues estuvo expuesta al culto desde aquellos años en los que la ciudad tuvo su sede en el Valle del Panchoy hasta su traslación y su actual culto, que en estos tiempos contemporáneos ha rebasado todo concepto, y hemos encontrado cómo desde lugares muy lejanos vienen a venerar a su capilla esta imagen y hoy abarrotan esta plaza mayor e integran las filas que hacen valla en esta procesión, constituyéndose en uno de los cortejos procesionales más extensos, con mayor elementos didácticos, pero sobre todo con mayor participación de devotos. Y hablamos de los romanos, de los penitentes, de los palestinos, y lo hacemos como sobresaltando la importancia y la visual que le dan, el marco que hacen de esta procesión. Pero sería interesante que ustedes, amigos televidentes, conozcan que lo que representa para cada uno de los que portan el traje de romano, de palestino, de penitente, es una penitencia particular, porque esto no se hace
por lucirse, esto no se hace a cambio de dinero, sino que se hace por una penitencia, por una identificación. Cada uno de ellos entiende la participación como un culto, como una devoción, y ofrecen su tiempo a nuestro Señor Jesucristo, al Cristo yacente del Calvario, de quienes son devotos. Implica estar más de 12 horas con estos trajes, a veces bajo el sol, bajo el calor, como el que hubo esta tarde, o también con el frío de la noche. Y entonces es muy interesante porque cada quien se identifica con lo que quiere realizar, pero va en una función penitencial puramente. Y cada uno de ellos dan su ofrenda para llevar en hombros a la consagrada imagen, siendo uno de los grupos organizados con mayor disciplina, pero sobre todo con una mayor proyección hacia la sociedad. Ellos realizan diversas obras, no solo sociales, sino que también artísticas, organizan conciertos de marchas fúnebres para generar los fondos que les permiten tener esa apariencia, esa pulcritud en los trajes penitenciales que visten hoy, que es en lo que se convierte esta vestimenta de romanos, con sus clámides grises, sus toneletes de cuero y esas armaduras que portan, que se constituyen con el paso de las horas en elementos mortificantes que acrecientan la penitencia de estos personajes, que no se retiran un solo instante de la procesión y que incluso tienen la prohibición de hincarse o de sentarse un momento mientras la procesión está desplegada, llegando completamente agotados al final de la procesión, pero también completamente satisfechos de haber cumplido un año más con el Señor sepultado. Y por supuesto con el cuidado de guardar estos elementos para que funcionen en un siguiente cortejo procesional, porque no se puede estrenar todos los años y tienen que lucir muy bien. Por supuesto que llegará el momento, según se acerque la Cuaresma, de remozarlos o de enderezarlos, pintarlos como fuera, pero pues deben lucir perfectos para la procesión de Viernes Santo, y de esto también se encargan. Así que es todo un trabajo, es todo un cuidado, es todo un concepto, y además hay una unidad como grupo, porque hay un orgullo de sentirse ser parte del escuadrón de romanos o de palestinos o de penitentes aquí en otras hermandades. Y en algún momento de la devoción a esta imagen del Señor sepultado cumplieron un papel especial, pues les correspondió a algunos de ellos realizar la ceremonia de la crucifixión, colocando desde las 11 de la noche, de las 11 de la mañana del día Viernes Santo, la imagen en una cruz, custodiándola hasta antes del momento de la deposición, durante aquellos momentos en los que un orador invitado especialmente hacía un mensaje alegórico sobre las 7 palabras de nuestro Señor, y después de eso, habiendo bajado la imagen de la cruz, colocarla en sus andas procesionales. Todo esto era y sigue siendo para ellos un honor, pues siguen siendo los custodios de la imagen que se coloca a veneración la tarde y noche del Jueves Santo de cada año. Algo que es interesante en esta hermandad y en las demás es que cada uno de estos devotos lleva a la imagen de su devoción, en este caso el Cristo yacente del Calvario, consigo mismo. Algunos lo hacen y todos lo ponen en sus billeteras, en una estampita, pero en sus casas presiden las salas, las habitaciones, las imágenes de nuestro Señor, y es así como cada uno de los devotos tenemos a la imagen de nuestra devoción, o más de alguna imagen de nuestra devoción acompañándonos, y es ante la cual nos santiguamos cada mañana y cada noche, ¿no? Y al ver este escuadrón de penitentes sevillanos, recuerdo otro nombre importante en torno al culto al Señor sepultado, don Mario Díaz Oliveros, que es quien realizaba disertaciones con una profundidad espiritual cada tarde de Viernes Santo antes del inicio de esta procesión del Santo Entierro. Este escuadrón tan particular que porta las estaciones y las 7 palabras le da un corpus estructural muy especial a esta procesión,
y estos hermosos conjuntos escultóricos traídos de España, que son llevados por otro grupo de penitentes revestidos como palestinos, que se encargan de la traslación de estas carrozas, que en una secuencia lógica, cronológica y temática van educando a quienes observan esta procesión del Santo Entierro hasta llegar a la procesión con el Señor sepultado, que es la culminación de estos cuadros plásticos que nos catequizan. Y es importante, como un dato curioso, anotar también que estos pasos y esta procesión han sido de interés para la cinematografía internacional, y han aparecido estas procesiones con toda esta parafernalia en grandes producciones en la época del cine de oro mexicano, existiendo incluso gestiones por parte de la hermandad para adquirir los trajes que se utilizaron en las grandes producciones a mediados del siglo XX, particularmente las de los trajes de los romanos, para darle un mayor brillo a esta centuria romana que abre el paso del cortejo procesional del Señor sepultado del Calvario. Y estos pasos pues son famosos también ya dentro de la población guatemalteca, que los ve una vez al año prácticamente en la procesión de Viernes Santo. También tienen que ser muy bien cuidados y tienen que estar en perfectas condiciones para salir en cada cortejo, pero son parte ya infaltable en la procesión del Calvario, así como cada uno de los elementos que identifican y le dan pues su característica a cada procesión. Y el de los pasos en el Calvario va a ser uno de ellos, sin lugar a dudas. Pues constituye la procesión del Calvario uno de los grandes atractivos, y los pasos pues son precisamente eso, y son catequesis viviente, Padre Abac, porque lo que ustedes decían me parece tan interesante, y Guatemala tiene esta característica que pues nos ha acompañado desafortunadamente durante mucho tiempo, y es el analfabetismo en muchos momentos, el que no todo el mundo sabía leer y escribir, más aún en años anteriores, y todo esto ayuda perfectamente para la comprensión, que me imagino fue elemento clave en la doctrina católica en nuestro país en los siglos pasados. Evidentemente fue un papel preponderante que fue jugando toda la iconografía, y aquí en estas tomas vamos viendo ya los pasos que van ya dirigiéndose a estar pasando frente al Palacio de la Cultura. Y es tan importante en todo el camino de la historia de la iglesia poder pensar, aunque ya pasó por acá, ya pasó frente a nuestras cámaras, salían también niños llevando los signos de la pasión, los clavos, la corona de espinas, niños vestidos de romanos. Es siempre interesante notar cómo nos relata la Sagrada Escritura que no tenían autoridad los hebreos para poder eliminar a nadie, no podían condenar a muerte a nadie. Entonces era a través de el beneplácito, de la orden, en este caso del procurador, como se podía hacer. Entonces es bajo la venia del Imperio Romano, en este caso Poncio Pilato, la autoridad de turno, que llevan a Jesús a la cruz. Pero es ese mismo Imperio Romano, con el emperador Constantino, quien va a tomar al cristianismo, lo va a proteger, y con el edicto de Milán del año 313 se elimina entonces esas persecuciones, y es ahora en Roma, donde nace el Imperio Romano, la cuna del Imperio Romano, donde ahora se encuentra la cuna de la Iglesia. El Vaticano está en Roma, pero es cómo ese imperio se convierte y cae a los pies del mensaje de Jesucristo. Y bueno, entonces ahora, volviendo al tema de la imaginería, vamos viendo ya los pasos que precisamente son esa catequesis, son ese traslado del mensaje, porque evidentemente estas imágenes van quedando plasmadas en la mente, en los corazones de las personas, y es así más fácil llevar el mensaje de Cristo. Traigo también a colación cómo se cumplía una tradición que desapareció también, porque cerca del Calvario estaba la penitenciaría, la prisión, y ahí era liberado un reo,
al paso del Señor sepultado del Calvario en años pasados, en el siglo pasado, profesor. Era un momento impresionante al pasar por la antigua penitenciaría construida durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. Los reos que estaban a punto de alcanzar y de cumplir su condena y de alcanzar la redención de sus delitos eran convocados para que, saliendo de rodillas, llevaran una ofrenda floral vistiendo su traje a rayas que los identificaba como reclusos, 1 o 2 o 3, y al salir de rodillas llevando esa ofrenda floral, los 4 niveles de la penitenciaría en sus 3 patios, de forma organizada y al unísono, interpretaban el sentido canto del perdón. Este era uno de los momentos principales de la procesión del Viernes Santo en antaño, y que a través de la modernización de la ciudad, la demolición de aquel centro reclusorio que da paso a otras edificaciones modernas en la ciudad de Guatemala, anula esta actividad que marcaba como una de las novedades en el día esa liberación de un preso, también siguiendo una de las costumbres piadosas españolas que se trasladan a América. Hoy vemos la procesión transitar siempre por aquel proyecto del gobierno revolucionario de descentralizar la ciudad de Guatemala, creando un nuevo centro para que éste se convirtiera en un centro histórico y aquel fuera un centro moderno, desde donde a través de distintas obras arquitectónicas aún hoy se puede estudiar la historia económica de Guatemala y de Latinoamérica, y que hoy conocemos como Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Es la única procesión que pasa por un viaducto, por una autopista y por nuevos lugares que rompen la barrera urbana hacia el sur y que van a llegar hasta esos espacios de ingreso y egreso de la ciudad, porque la avenida Bolívar era la continuación, era el camino real que llevaba hacia el Guarda del Golfo, en donde se cobraba el peaje de Almojarifazgo para sostener la tropa que protegía la marina mercante en la economía de extracción desde América hacia España, y que al quedar suprimida esta práctica, pues se dieron en llamar guardas o guarda viejo, Guarda del Golfo y otras garitas de paso que quedaron inhabilitadas y que tuvieron otros fines. Por esas calles antiguas transitaba la procesión del Santo Entierro del Calvario, abriendo nuevos espacios, y que por muchos años nunca llegó a esta Plaza Mayor de la Constitución, siendo una concesión que hace Monseñor José Girón Perrone a don Guillermo Lira al cumplir sus 25 años como directivo de la hermandad en el puesto de Relaciones Públicas, cuando por primera vez vamos a ver este paso tradicional del cortejo procesional del Santo Entierro del Señor Sepultado del Calvario por este punto medular y sumamente importante de la nueva Guatemala de la Asunción. Y también en todo este concepto de la procesión se suma lo diferente de lo largo de las andas que hacen que no se pueda cruzar en cualquier esquina, y esto obliga para que el recorrido, que si bien es cierto es muy bien analizado por las demás hermandades, en este caso tiene que ser sumamente cuidadoso por el viraje de las andas, y entonces toma trayectos o líneas más rectas, más largas, para pues buscar nada más los lugares donde se pueda realizar ese viraje con andas de 140 brazos, tal como actualmente tienen las del Señor Sepultado. Y bueno, son los pasos los que coinciden prácticamente con el Vía Crucis, este Vía Crucis que nos manda también, o nos permite la Iglesia en su rezo de los viernes de Cuaresma y en cualquier época del año, que nos hacen meditar la pasión del Señor, pero con mayor énfasis en esta temporada, y por supuesto permiten de una manera visual, tal como sucede en las iglesias, porque en cada iglesia ustedes encontrarán colocadas las 14 estaciones del Vía Crucis, que nos permiten de manera gráfica entender esta pasión, que es centro, que es fundamental. La cruz igniza que abre este cortejo procesional
va a tener como referente ser la primer carroza que encabeza esta serie de pasos que son llevados por ese escuadrón de palestinos, pero que sorprendió a los vecinos de la Nueva Guatemala cuando se presentó ese impresionante paso del descendimiento con sus grandes dimensiones, con los santos varones sobre el transeptum de la cruz, sosteniendo de los brazos el cadáver de Cristo, que es recibido a nivel de superficie sobre las andas por la Virgen María, los santos varones y San Juan Apóstol. Esta representación del descendimiento de Cristo llevada en hombros por penitentes que llevaban en sus hombros por un largo tramo estas pesadas andas, fueron sustituidos por una serie de carrozas que fueron presentadas para una transportación más cómoda de una manera muy elegante. Estas carrozas estaban cubiertas con finas panas y canutillo de oro, un fleco dorado sumamente escaso que le dieron una presencia muy importante a estos cuadros del Vía Crucis y que hoy vemos perfectamente conservados por la hermandad, mérito que les corresponde, porque hoy adquirir uno solo de estos pasos implicaría una inversión millonaria, cientos de miles de euros, lo que costaría su fabricación y su transportación a la ciudad de Guatemala. Y la adquisición de estos maravillosos pasos que vemos fue gracias a la contribución de los comerciantes del mercado de la Mate, el mercado de la Presidenta y la acuciosidad de devotos del Señor sepultado. Y también el complemento actual que ha permitido desarrollar en resinas, en fibra de vidrio, estas imágenes que han permitido el acompañamiento de los pasos españoles, pero pues todo tiene su tiempo, todo tiene su época, así como antes se mandaban a confeccionar las túnicas y los mantos a España, ahora pues se hacen aquí en Guatemala y no cabe duda que hemos ido perfeccionando también esta forma de desarrollar nuestros conceptos. Por supuesto que hay mucho que está ligado a lo importado, pero Guatemala eventualmente, y en un concepto interesante, y lo digo a ciencia cierta, podría ser exportador de elementos procesionales a otros países, si es que ese fuera el tema, pero la mano de obra calificada que hay en nuestro país, tanto en carpintería como en la elaboración de todos estos elementos ornamentales, aún en orfebrería, es importante y siempre la hubo, pero pues en el caso de los pasos nace en España y se va trasladando. Son situaciones interesantes, pero pues se desarrolla toda una industria, todo un concepto. Ahora ustedes van entendiendo también el por qué estas hermandades de pasión pasan todo un año planificando el siguiente cortejo del próximo año. Lo que estamos viendo no se organizó hace un mes, sino que se terminó la procesión del 2012 y se empieza a pensar en la del 2013, y es un enorme compromiso ante el pueblo, ante los mismos devotos cargadores que esperan de la organización que se vaya superando todos estos elementos, porque lo bueno que se hace un año debe ser superado en el siguiente. Y aquí vemos pues toda esta belleza que facilita nuestra visual, que nos deleita realmente, porque así como las mujeres piadosas, la Verónica, encuentran a Jesús, nosotros también encontramos estos pasos bellísimos y muy bíblicos además. Efectivamente, tenemos esa oportunidad cada uno de nosotros y ustedes, amigos televidentes, desde la comodidad de su hogar, para poder apreciar y revivir ese Vía Crucis que tal vez usted pudo rezar en su parroquia, en su comunidad, y ahora tal vez no le es posible estar aquí en el centro histórico, y a través de este servicio de Televisiete usted puede disfrutarlo desde su hogar y vivirlo en familia
qué bueno poder tener esa actitud de recogimiento, porque al final decíamos, todo el objetivo es evangelizar. Fue con ese propósito que se elaboró todo este conjunto de imágenes en sus orígenes, y que, como hemos ido viniendo comentando, ha ido perfeccionándose y ha ido logrando verdaderamente muchos resultados en todos aquellos que en su momento no podían leer y escribir, y que entonces esto iba generando verdaderamente la oportunidad de tener la experiencia de ir conociendo el mensaje, la palabra, los acontecimientos de la vida pública de Cristo, y sobre todo los momentos desgarradores donde ese amor llegó a su cúspide, donde ese amor llegó al cenit, porque se sube al madero y muestra su amor de esa manera tan elocuente, tan sin palabras, que verdaderamente siempre debe movernos a actitudes muy concretas en un cambio en el hogar, en la sociedad. Y esa es la invitación, a que Cristo, vivo y presente en nuestros corazones, vaya generando actitudes nuevas. Y ya las cámaras van llevando hasta ustedes ese impresionante cortejo que, con esta iluminación, como cada año, verdaderamente impresiona y trae también a nuestras vidas un mensaje muy oportuno y apropiado. Antes se decía que las imágenes eran de pasta, ese era el concepto que se utilizaba. Hay imágenes de yeso, hay imágenes ahora de fibra, y en Guatemala ya se desarrolla mucho de esto también, y no solo con imágenes de pasión, sino que con imágenes devocionales de las diferentes advocaciones de Nuestra Señora y episodios de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hace que pues los niños, las familias, las mujeres puedan tener en sus habitaciones, en sus casas, pues muchas imágenes devocionales. Y esto ha hecho también que prolifere en nuestro país otra vez, como sucedió en época de la colonia, esta vocación escultórica, que, si bien es cierto, ha ido cambiando, porque decíamos que estas imágenes no se vuelven a repetir como las que tuvimos en aquellos siglos pasados, pero también hay una facilidad escultórica en nuestro país que hoy se aprecia, y que seguramente es parte de lo que vemos sobre las andas procesionales, porque los ángeles que se ven, las imágenes que representan a los diferentes personajes de la pasión, son hechos por artesanos guatemaltecos que intervienen muchísimo en estas procesiones. Los que hacen los adornos, por ejemplo, son verdaderos artistas de la plástica, si ustedes quieren contemporánea, pero es una plástica que se desarrolla muy bien, y que en Guatemala tiene esa facilidad, esas manos que transforman los elementos y los materiales y nos regalan alegorías bellísimas, porque diríamos que cada alegoría busca la perfección, y es por eso que nos admiramos tanto de cada procesión que vemos. Y la del Calvario pues también es una procesión que nos muestra muchos elementos interesantes, un poco particulares, y por supuesto las demás procesiones que seguramente ustedes han visto hoy en los demás días de la Semana Santa. Aquí ya a lo lejos, y ya poco a poco irán acercándose estas andas que a lo lejos se ven pequeñas, pero son de largas dimensiones. Monseñor Cardenal Rodolfo Quesada Toruño, en una de sus importantes disertaciones hacia los fieles que asistimos a misa en Santa Iglesia Catedral, en cuaresmas de años pasados, comentaba la función pedagógica de los pasos del Vía Crucis, como este, que es uno de los más impresionantes que hay en Guatemala, y el juego similar que se encuentra en la Escuela de Cristo en la antigua Guatemala, pues exaltando Monseñor Rodolfo Quesada Toruño la función pedagógica de estos conjuntos de imágenes de bulto redondo, refería que en la doctrina él pidió a un niño que reflejara con sus ideas lo que significaba y lo que era la sentencia de nuestro Señor. Y el niño dibujó
una escena en la que Pilatos está lavándose las manos con un niño morenito hincado dándole el aguamanil y la palangana para que se lavara las manos. Y dice Monseñor Rodolfo Quesada Toruño que ahí se veía reflejada la influencia en nuestras procesiones, porque esa escena en donde un vasallo de raza negra se acerca a Pilatos para que se lave las manos no está en ninguno de los evangelios, y es enseñanza directa de estos conjuntos, de estos cuadros plásticos que seguramente ese niño vio llevado de las manos de sus papás una tarde de Viernes Santo en algún año en el que a Monseñor le tocó darle o supervisar la doctrina con la que se formaba a este niño en la fe católica. De ahí pues que sea tan importante que la televisión guatemalteca lleve hasta sus hogares estas escenas que fueron cotidianas tanto en Santo Domingo como en el Templo del Calvario, porque estos conjuntos estuvieron expuestos y la gente, como decía el Padre Manuel, rezó el ejercicio piadoso del Vía Crucis, siguiendo cada uno de estos conjuntos en el interior de estos templos que tienen la fortuna de poseer estas maravillosas obras de arte. Vemos en una nube de incienso llegar las andas frente a Iglesia Catedral Metropolitana, y todavía estas imágenes que son impactantes, realmente ustedes seguramente están buscando todos esos detalles que tiene cada uno de estos pasos del Vía Crucis, que ahora están mejor identificados. Esto sí es un agregado en cuanto a su rotulación, se refiere de los pasos del Vía Crucis del Calvario, que hacen que pues se identifique exactamente cuál es cada uno de ellos en estos rótulos estilísticos que acompañan hoy cada paso, que además pues tienen su dificultad en cuanto al paso en las diferentes calles. Cada uno aproximadamente es acompañado de 10 a 12 palestinos que tienen que empujarlos. Son enormes carrozas realmente y que requieren de la fuerza de los jóvenes que en su mayoría conforman este escuadrón. Aquí ya vemos las andas procesionales que nos anticipan también otro mensaje alegórico vinculado al año de la fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anticipan ya estas andas procesionales que se han detenido frente a la Iglesia Catedral para recibir la bendición de nuestro arzobispo, y posteriormente harán su viraje sobre la Sexta Calle para enfilarse sobre el Palacio Nacional de la Cultura, tal como lo hacen ya los demás elementos de la procesión, que se han detenido precisamente por recibir esta bendición. Hay muestras de cansancio en los elementos que acompañan el cortejo, porque pues ya este es el cúmulo de actividades, no solo de hoy, sino de toda la Semana Santa. Esta procesión estará regresando pasadas las 2 de la mañana aproximadamente al Calvario, así que todavía quedan algunas horas, 2-3 horas para llegar al Calvario, y son largas jornadas, pero esto es lo que vive en el corazón de los cucuruchos. Todo un año se pasa hablando de las procesiones, y en el gremio de los cucuruchos, en el diálogo permanente de aquellos que son compañeros de trabajo, que se reúnen especialmente para hablar de las procesiones o de sus imágenes de devoción, siempre está presente el día de la procesión, y seguramente cada año esperamos estas fechas que se pasan tan rápido como la modernidad del tiempo también nos lo hace ver, y cada vez también se acortan esos tiempos, pero este es el tiempo por excelencia de los cucuruchos, y de este tiempo se hablará porque habrá una crónica que resaltar, tal como nosotros lo haremos en nuestro resumen de procesiones el próximo día, sábado 6 de abril a la 1 de la tarde, pero también es el comentario permanente de los cucuruchos, de los devotos cargadores, que todo el tiempo tienen este comentario y esta expectativa de los cortejos de pasión
que son para muchos guatemaltecos su centro de actividad. Por supuesto que todos como católicos comprometidos deben de acompañar toda esta penitencia, toda esta religiosidad popular con lo que nos pide la Iglesia, que se fortalece, si bien es cierto, con esta piedad popular, pero que sigue domingo a domingo convocándonos a la Santa Misa, a la participación en nuestras comunidades, y cada uno de ellos aquí encontrará, Padre, seguramente el alimento, el aliciente para todo ese camino que nos marca la Iglesia en el tiempo de Pascua que se aproxima, en el tiempo ordinario y demás momentos tan importantes de cada año, ¿no? Efectivamente, siempre es un punto de referencia a la Semana Santa, Viernes Santo, cuanto más dentro del trío pascual, y en las anteriores imágenes veíamos cómo esta anda del Calvario se ha detenido frente a Catedral. Hay una tarima donde el señor arzobispo da una exhortación a cada una de las que va pasando, y también estaba incensando ya esta imagen del Señor sepultado. Evidentemente, Semana Santa, triduo pascual, la resurrección del Señor, viene a ser un punto, obviamente, de apoyo para continuar en esa convocatoria a vivir la experiencia, como decía muy bien Luis, de la Eucaristía, que vamos a encontrar, como ya vemos nuevamente en esta imagen, es uno de los temas centrales de la alegoría, del adorno, pero que esto pueda invitarnos y verdaderamente motivarnos a la experiencia de la Eucaristía. Pero sabemos dentro de la teología, dentro del significado de la Eucaristía, que no se puede quedar dentro del templo. La Eucaristía se perpetúa, es un continuar en la vida diaria. La Eucaristía es algo que se debe concretizar en una acción muy puntual al hermano, al prójimo, al necesitado, como lo ha subrayado insistentemente el Papa, a el más pobre tiene que dirigirse. Entonces la Eucaristía tiene un segundo momento. La Eucaristía es, como lo dice la Sacrosanctum Concilio, un documento del Vaticano II, cumbre y fuente. O sea, ella es fuente de todo lo que hace la Iglesia, porque obviamente de ahí toma su fuerza. Por ello, qué importante, amigo televidente, que nosotros podamos vivir intensamente estos momentos del trío pascual, que vivamos a fondo, a tope cada uno de estos momentos, y que verdaderamente se traduzca en una perseverancia en mi fe, en la celebración de la Eucaristía, pero también en actos muy concretos para el servicio al pobre y de generar una sociedad nueva, una sociedad mejor. Qué importante que esta Pascua del 2013, qué importante que en este año de la fe efectivamente logremos confraternizarnos y logremos generar una sociedad nueva, mejor. Y creo que ese es un aporte fundamental, valiosísimo, que nos puede ir dando la televisión con este servicio, con esta verdadera ayuda para que esta catequesis pueda llegar a toda la nación, incluso fuera del país. Y es que también es interesante que hay un compromiso de parte de las hermandades de pasión a resaltar esta evangelización ya de un tiempo para acá, porque también las andas pasaron de ser puramente ornamentales a dejarnos un mensaje, a ser alegóricas, y se nota que cada año ese compromiso se concatena, se une y exalta lo que los católicos cristianos debemos entender, que eventualmente pues hay que insistir, explicar, pero es parte del trabajo, que todos vamos como a una misma dirección, Padre. Efectivamente, es algo de lo que yo también puedo dar fe, el camino evangelizador que han tomado en serio las hermandades. Es algo que no se ha quedado en discurso, en palabras, sino que verdaderamente se nos invita, se nos llama a sacerdotes a poder dar una charla, a poder dirigir un retiro, a poder presidir alguna Eucaristía dentro de las hermandades. Hay un compromiso serio y hay una exigencia verdadera que hoy hacen las hermandades hacia los fieles cucuruchos y también a las devotas cargadoras, a que verdaderamente hay un compromiso, una cercanía, una vivencia de los sacramentos. O sea que se han convertido verdaderamente en instrumentos de evangelización, y es de aplaudirles y animarles a que sigan en esto, que es obviamente el camino por el cual vamos logrando construir una iglesia. Y hay
tantos y tantos que viven su fe a partir de estos momentos, que pueda ser eso el detonante para que sigan adelante en un camino de conversión y de santidad. Y tenemos el párroco de Candelaria, Luis, que también era un cucurucho y que también ahí empezó su fe y su vocación. Eso yo iba a resaltar precisamente, si bien es cierto, el ejemplo del padre Gustavo Paredes nos puede servir para ver cómo de las procesiones de esta religiosidad popular nacen también las vocaciones. Él es un sacerdote comprometido, pero muy identificado con nuestras costumbres, con nuestras raíces. Pero ¿cuántos más habrán salido y que hoy estén en los seminarios, por ejemplo? ¿Cuántos sacerdotes pueden, o cuántos católicos pueden llegar a comprometerse? Como laicos sería una parte, pero hablamos del sacerdocio, ¿no? Efectivamente, es un camino para vivir bien su identidad cristiana, y han encontrado su vocación precisamente al ir siendo parte de estas filas de cucuruchos, al ser parte de toda esta organización. Han ido haciendo un camino serio para descubrir su vocación, y qué lindo poder también ser una motivación muy concreta a buenos matrimonios, a familias integradas. Qué precioso que también esto vaya ayudando a generar vocaciones a la vida familiar y a la vida sacerdotal también, óptimo. Y como dice bien Luis, ¿cuántos tal vez no conocemos hoy que también han sido verdaderamente motivados, y ha sido un verdadero motivador todo este camino? Ha sido verdaderamente una experiencia de Dios cada uno de los momentos de esta Semana Santa. Así que hay tantos jóvenes que hoy siguen recorriendo, y quiero volver a subrayar la presencia de niños que también va logrando hacer en sus vidas obviamente un camino, una devoción, pero un tomar en serio el ser cristianos y un saber trascender más allá este camino de estos cortejos procesionales, que siguen siendo una fabulosa catequesis, que siguen siendo un fabuloso mensaje, y que nos siguen ayudando, en este caso muy concreto, a vivir a fondo la Eucaristía. He aquí las andas más grandes de Guatemala, y seguramente las andas más grandes del mundo, que son utilizadas este Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro del Calvario, y que se encuentran ya frente al edificio del Palacio Arzobispal, uno de los edificios coloniales e importantes de esta Plaza Mayor de la Constitución que hoy nos acoge. Los cargadores realizando la difícil maniobra del cruce hacia el sector poniente de la ciudad, que le permitirá sobre esta sexta calle a la televisión guatemalteca impresionar más de cerca todos esos detalles que el padre Manuel y que Luis les han trasladado a través de una minuciosa relación de lo que este mensaje alegórico presenta en la decoración de las andas. Vemos en este instante ya el cuerpo inerte de nuestro Señor, revestido con una casulla en color rojo que le da una serenidad que contrasta grandemente con ese cojín, esa colchoneta en donde va colocada la imagen, y que en este momento nos permite ver ese perfil maravilloso que refleja tanta paz, tanta serenidad, habiendo concluido ya el suplicio, el martirio, las vejaciones y todos aquellos agravios que sufrió nuestro Señor antes de padecer y morir en la cruz. Este tema es fascinante. Este es el sacramento de nuestra fe, el sacramento de la Eucaristía, que nos lleva directamente a nuestro Señor Jesucristo, con la participación en la liturgia, primero escuchando la palabra y después participando del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y son elementos que son fácilmente identificables y que nos refieren precisamente la Santa Misa. Es lo que tenemos hoy en estas largas andas. Este es el sacramento de nuestra fe, un concepto que seguramente va a quedar muy bien grabado y sobre todo, decíamos, de fácil comprensión, pero que nos
lleva a Jesús sacramentado. Evidentemente ese es el centro, y tenemos aquí en pantalla la custodia, y detrás, al final del anda, un altar preparado para la Eucaristía. Y es interesante que el Señor sepultado lleva una casulla, es decir, la función sacerdotal. Por ello es todo, como decía muy bien Luis, todo una unidad del adorno en la custodia, en el altar, Jesús sacerdote. Y es de destacar que al verlo en la sociedad hebrea, Jesús no era sacerdote. Los únicos que eran sacerdotes del sacerdocio propio hebreo era de la tribu de Leví. Tenía que tener ascendencia levítica para poder ser sacerdote. De otra manera no podía pertenecer al cuerpo sacerdotal. Él era un laico dentro de la sociedad hebrea. El punto aquí es que Jesús inaugura un nuevo sacerdote. Vemos su casulla, que es particular porque es una casulla que nosotros denominamos dentro de la liturgia que no necesita estola. Ya por ese que ustedes pueden ver en el centro dorado, esa hace las veces de estola. Entonces ya tiene la estola, y eso identifica, repito, la función sacerdotal. Cristo no era sacerdote en la sociedad hebrea, pero la carta a los hebreos precisamente destaca que Él es aquel que inaugura un nuevo sacerdocio. Él es el único sacerdote. Y nosotros, los que también somos llamados sacerdotes, lo que pasa es que participamos de su sacerdocio, pero Él es el único sacerdote. Y vemos también en el adorno, nuevamente, el copón, el cáliz, la Eucaristía como un sol. Así que evidentemente eucarístico, y evidentemente ese amor que debe despertar a nosotros a la experiencia de la Eucaristía. Luego de la consagración en la Santa Misa se pronuncia esta oración o este estribillo: este es el sacramento de nuestra fe. Y responde la congregación: anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Este es el sacramento por excelencia de los católicos, y esta es la representación que se puede ver perfectamente en estas andas procesionales. Ángeles. Me hace recordar el discurso de Jesús en el capítulo 6 de San Juan: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y es que la Eucaristía es un elemento ya anunciado en el Antiguo Testamento. El pueblo hebreo, que había sido liberado de la esclavitud egipcia, protesta porque no tiene alimento. Y es precisamente Dios, a través de ese maná, llamado así, ese pan que caía del cielo,
que es alimentado. Pero en Cristo hay un alimento que retirará para siempre el hambre, porque es Él mismo. Sirio, como ustedes pueden ver en esta toma, también hace referencia a la resurrección. Así que hay todo un conjunto eucarístico, estos estandartes de resurrección y el pórtico abierto al final de las andas también nos describen ese alimento para la eternidad, el viático que se da a aquel enfermo. Creo aunque todo te oculte a mi fe, creo aunque todo me diga que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo aunque todo subleve mi ser, creo aunque sienta muy solo el dolor, porque he fundado mi vida en palabra sincera, en palabra de amigo, en palabra de Dios. Creo aunque todo parezca morir, creo aunque ya no quisiera vivir, porque el cristiano que tiene a Dios por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo aunque veo a los hombres odiar, creo aunque veo a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y es lo que nos pide la Iglesia, que creamos, porque si se ha promulgado el año de la fe, es para que haya una respuesta, y esa sea la de decir, Señor, yo creo en ti, pero siempre está esa debilidad humana, y por eso es, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y es lo que tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que nos aumente en la fe, que este sacramento lo podamos recibir constantemente, a partir de los otros sacramentos, por supuesto, el de la penitencia, el de la confesión, y que creamos humildemente, porque tenemos que creer, como lo decíamos anteriormente, con esos dos ojos cerrados, con esos ojos que ven a Dios y que ven a este Cristo yacente, que también en la muerte nos muestra un rostro de abnegación, y esa es precisamente la abnegación la que tenemos que tener cada uno de nosotros, aun cuando tengamos que cargar una cruz, creer y que el Señor aumente nuestra fe. Bendice a Guatemala, oh Señor, tú que conoces esta sociedad que cada día es más violenta, tú que con tu paso sereno, tu paso de sepultado, dale el descanso eterno a cuantos violentamente han sido desterrados de este lugar de los vivos, y permite que nuestra sociedad pueda escribir algo nuevo, algo diferente, que nuestra sociedad, oh Señor, pueda generar vida y dejar atrás la muerte. Así como tú venciste la muerte, Señor, que podamos vencer
la violencia, que podamos vencer el dolor y poder hacer nuevas las cosas en nuestro país. Bendice a Guatemala. Imagen de estas imponentes andas que hoy nos dejan el mensaje de la Eucaristía, y por eso el momento de la última cena en la parte baja de esta capilla que envuelve la imagen consagrada del yacente del Calvario. Les invitamos a continuar con nosotros, porque enseguida regresaremos con este solemne cortejo. Caminemos juntos a la renovación de la fe. Regresamos. Caminemos juntos a la renovación de la fe. Continuamos. Hemos caminado juntos en esta Semana Santa y en este Viernes Santo, y estamos prácticamente en la recta final de nuestras transmisiones, aquí ya con la imagen de Nuestra Señora de la Paz, la Virgen del Calvario, recogiendo las impresiones hasta este momento del presidente de la Hermandad de Cruzados de Cristo, Luis Hernández. Cómo ha salido todo, cuáles son los sentimientos que prevalecen a esta hora, Luis, y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan nuevamente de poderme dirigir a todo el pueblo católico. Pues ya estamos retomando el camino hacia nuestro templo con estas veneradas imágenes. Gracias a Dios nuestro cortejo se ha desarrollado de una buena manera, de una manera muy solemne, muy participativa. La feligresía, los devotos se han mantenido, a pesar de la inclemencia del tiempo, que está un poquito frío ya adentro, pero creo que está sabroso. Y pues esperamos ya al final de este Viernes Santo, que marca la historia, ¿verdad?, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero que tenemos que recordar de que es una muerte aceptada, una muerte glorificada, una muerte que realmente nos hace vencedores del pecado, y que morimos con Cristo, y que con Cristo tenemos que resucitar, y hacer esa invitación a todo el pueblo católico para un domingo glorioso de un Cristo vivo. Luis, ahora que ya tenemos la imagen de Nuestra Señora, pero para unir la casulla que lleva hoy el Señor sepultado con esta tunicela roja de Nuestra Señora, ¿cómo lo escogen? ¿Cuál fue el pensamiento para mostrarlo de esta manera? Claro que sí, hoy está la Virgen de acá del Calvario está rompiendo un esquema, digamos, de lo que es el luto riguroso de un Viernes Santo, y se toma la idea originalmente por parte de nuestro director, el reverendo Padre Héctor Corado, el ponerla con una tunicela roja, que es el color de los mártires. Entonces, partiendo de ahí, se escoge ese color, y se toma también la premisa de que el color rojo es el color litúrgico de estas fechas, ¿verdad? Entonces estamos viendo algo que posiblemente a algunos les va a parecer muy raro, ¿verdad? Ver a una señora de soledad con un manto, con una tunicela roja, pero creo que ella es la madre del mártir por excelencia, quien nos da la vida eterna. Y además se ve preciosa Nuestra Señora de la Paz con esta combinación rojo y negro, pero sí, había que destacarlo, y seguramente pues marcará una diferencia en cuanto a la vestimenta de la Virgen de Soledad, que mañana volverá a estar también por las calles en esa procesión
de pésame y hoy pues acompaña a nuestro Señor. Pero decíamos, Luis, que el Señor sepultado también vestía hoy de rojo y con una casulla, que también no es lo usual. Sí, definitivamente sabemos que las casullas pues representan el sacerdocio, y ese sacerdocio tan especial de Cristo nuestro Señor, y por eso pues se le instituye o se le reviste con estas galas de estas prendas nuevas. Y como sacerdote, como bien lo señalaba el padre Abac, vamos a la alegoría de Nuestra Señora, dichosa tú que has creído, también complementando en este estilo que ustedes han definido en torno a la forma de presentar las alegorías, y con este Ave María tan especial de fondo, esta obra de Franz Schubert que se ha convertido también parte de nuestros cortejos. Así se desplazan estas andas bellísimas de Nuestra Señora en un paso cadencioso, un paso eterno de la corredentora de la humanidad. Dichosa tú que has creído. Y este momento, Padre, tan importante de la visitación a la prima Santa Isabel, porque es ella quien le exclama estas palabras: dichosa tú que has creído, ¿no? Es una alegoría muy rica, muy mariana también. Evidentemente es uno de los momentos también que recoge la liturgia. Hay un día propio de la visitación. También conocemos que hay una congregación de la visitación. Por lo tanto, es un momento importante. Lo decimos también en la teología, el encuentro del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Isabel tendrá a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, y obviamente María, nuestra Madre, concebirá a aquel que abre el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza. Es un momento entonces donde se realza por esta frase de Santa Isabel aquella fe de María, aquella fe que, como hemos subrayado, es siempre digna de imitar, y de ella como discípula, la primera discípula. Así que es esa fe que ella tiene y mantiene a lo largo de todo su seguimiento del Señor, mostrándolo sobre todo ahora,
en un día como hoy que recordamos esa muerte, y ella sigue creyendo, sigue caminando, no queda derrotada, no queda postrada, sino sigue en pie y camina. Así que esa es la invitación en el caminar de la fe de todos nosotros. Ante la cruz no nos quedemos postrados ni rendidos, sigamos caminando. Y de ahí, Padre, que se remate este conjunto con estas palabras, porque se cumplirá lo anunciado por el Señor. Hay que tener esa fe puesta en esa promesa. Concluimos con esta intervención, Luis, agradeciéndole toda esta organización que ya hemos aquí analizado, que es muy compleja como la de otras hermandades, con algo que usted quiera anotar brevemente de lo que hoy han presentado. Bueno, solamente agradecerles a ustedes y pedirle a este pueblo guatemalteco que tengan confianza, que tengan fe en Dios nuestro Señor, que Él va a obrar en nuestras vidas y realmente que nos volvamos hombres y mujeres eucarísticos, y que este domingo de resurrección pues aprendamos a vivir en Cristo y en Cristo vivo. Muchas gracias, Luis, que concluyan con éxito esta procesión con esta imagen bellísima de Nuestra Señora, que nos deja también un mensaje profundo y que nos hace comprometernos con esta devoción mariana que los guatemaltecos por suerte tenemos muy profunda, y que aquí se ve traducida con una enorme participación de muchas devotas, andas de 100 brazos para llevar a Nuestra Señora de la Paz, a la Virgen de Soledad del Calvario. Nosotros también queremos agradecerles y exhortarles a que se haga realidad esta promesa de nuestro Señor Jesucristo: resucitaré al tercer día, y es la que nosotros estamos por vivir. Aunque hoy tengamos un momento de dolor, tenemos que contemplar la muerte, porque para vivir hay que morir. Gracias a nuestros compañeros que han hecho posible esta transmisión y esta tarde, esta noche tan especial. La televisión guatemalteca, un año más sirviéndoles, y por supuesto con esa satisfacción del deber cumplido. Padre Manuel Abac, gracias por ese acompañamiento tan especial y tan importante, por ser parte de las transmisiones de la televisión guatemalteca. Gracias a ustedes, gracias Luis, gracias doctor Sandoval, un verdadero gusto, un honor, y es siempre verdaderamente gratificante ser parte de todo esto y ser parte de una Semana Santa más que esperamos en el año de la fe de Quesagüey. Así que con permiso y muy amables por este espacio. Profesor Juan Sandoval, gracias por todo este aporte y por enriquecer también estas transmisiones que ya hoy dejan huella e historia en el año 2003. Al contrario, para mí como representante de la comunidad estudiantil, del personal administrativo y del cuerpo de docentes de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, esta ha sido una oportunidad más para cumplir el principal mandamiento universitario, y la enseñanza se sirve de diversas cátedras. En la parte que me correspondió trasladar datos y coadyuvar a que esta transmisión fuera un éxito en este esfuerzo que la televisión guatemalteca hace, ha sido todo un placer. Y al agradecerles a ustedes la oportunidad, deseo a todos los televidentes desde ya felices Pascuas de Resurrección. Les invitamos precisamente para que estén con nosotros el próximo domingo a las 11:30 de la mañana por Televisiete. Tendremos la posibilidad de llevarles la misa de resurrección con el ingreso de Jesús resucitado del Calvario. Pero estamos viviendo la esencia del Tríduo Pascual, y mañana es un día muy importante en nuestra participación en la vigilia, hoy con nuestras oraciones, porque no termina el Viernes Santo con el paso de los cortejos procesionales, sino pues termina con ese darle gracias a Dios, con manifestar nuestra fe a Dios nuestro Señor, con nuestras oraciones que también son importantes. El cansancio nos gana y nos vence, pero es importante que la oración sea la parte más efectiva, y por supuesto la participación en la vigilia pascual del día de mañana. Hay mucha riqueza que nosotros tenemos que comprender. A nombre de todos nuestros compañeros, mil gracias por esa sintonía, gracias por seguir con Televisiete, y que esta imagen de el Cristo yacente del Calvario quede
en nuestros corazones por siempre para proclamar su nombre a los cuatro vientos. Gracias a nombre de todos quienes hacemos posible estas transmisiones, les deseamos muy buenas noches. Televisiete presentó el solemne cortejo procesional del Santo Cristo Yacente del Templo El